Como bien nos adelantaba nuestro compañero Francisco Pérez, en efecto, los riesgos cibernéticos son una preocupación muy importante a fecha de hoy. Cada vez más, a raíz de la digitalización impulsada en parte por la pandemia y otra serie de factores como las redes sociales, el metaverso, la inteligencia artificial, nunca debemos descuidar esta clase de riesgos. Existen oportunidades y también existen riesgos que debemos vigilar. Comenzamos, en primer lugar, citando el Global Risk Report del año 2024, que es un foro económico mundial que se lleva a cabo todos los años. Este se ha llevado a cabo en el mes de enero y podéis observar aquí los 5 riesgos que mayor preocupación tienen a todos los niveles. En primer lugar, el clima. En segundo lugar, tenemos la desinformación generada en buena parte por la inteligencia artificial. En tercer lugar, tenemos riesgos de tipo sociopolítico. En cuarto lugar, tenemos riesgos en coste de vida que están relacionados con la sostenibilidad, otra área en la cual nuestro compañero Francisco Pérez os puede explicar con bastante detenimiento. Y sin ir más lejos, todo lo relacionado con ESG es fundamental en cualquier asociación, organización de hoy, sobre todo con la Agenda 2030. Y en quinto lugar, no mucho menos importante y bastante relacionado con el segundo lugar, pues tenemos los riesgos derivados y amenazas cibernéticas. Estos riesgos suelen conllevar unas pérdidas, en muchos casos, inasumibles para una organización. De hecho, estadísticamente, cualquier pyme que no esté preparada cibernéticamente para esta clase de ataques, para esta clase de amenazas, pues más de la mitad se ven obligadas a cerrar aproximadamente 6 meses después de haber sufrido un ciberataque exitoso. Exitoso para los malos, por supuesto. Os comparto ahora un dato de, antes de proceder a entrar en materia con vuestro sector específico de almacenes, cadena de suministro, industria, os voy a compartir un par de datos muy breves y que para mí, en mi opinión, son bastante fuertes, que son riesgos de ciberataques al sector sanitario. Aquí tenemos uno que, de hecho, este a lo mejor os suena menos que el Hospital Clínic de Barcelona, pero es un poco tres cuartos del mismo. Fue un ciberataque por ransomware. El ransomware lo que viene siendo es un tipo de software malicioso que se dedica a encriptar la información de nuestros sistemas. Hay varias clases de ransomware, como puede ser el estándar, que ya ha evolucionado muchísimo, y ahora cuando hablamos de esta amenaza hablamos de doble y de triple extorsión, ¿de acuerdo? Es decir, no solo impiden el acceso a los datos, sino que además los malos amenazan con impedir que, o sea, amenazan con que divulguen los datos a terceras personas afectadas. ¿Qué conlleva eso? Pues, como podréis imaginar, existe una serie de riesgos de propiedad intelectual, de infracciones contra la propiedad intelectual, la propiedad industrial, delitos contra la intimidad, posibles denuncias por parte de los afectados, inspecciones y sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. Seguir más lejos, el coste mínimo de un ciberataque, tirando muy, muy por lo bajo, está entre 35.000 y 40.000 euros. Ojo, estamos hablando de ciberataques sencillos. A la hora de la realidad, hay muchos ciberataques, no solamente aquellos que van a grandes organizaciones, sino ciberataques dirigidos a pymes que derivan en pérdidas de incluso medio millón de euros. Imaginad lo inasumible que esto puede resultar. En muchos casos derivan una paralización de actividad tal que se ven obligados a traspasar el negocio, a cerrar, etcétera, etcétera. Una noticia muy sorprendente es que ya se han producido una muerte como consecuencia de un ciberataque a un hospital. Y ahora vamos a ir procediendo a vuestro sector, el sector de la industria y de los almacenes, comenzando por la noticia de que el año pasado, en 2023, hemos sido el tercer país, precedido por Rusia y por Estados Unidos. Como podéis suponer, pues toda la guerra entre Rusia y Ucrania pues marca mucho esta tendencia, y Estados Unidos pues siempre ha sido el objetivo tanto de atacar como de recibir. A fin de cuentas, gran cantidad de ciberataques son por causa de espionaje entre países, espionaje militar, gubernamental. También hay otras causas como pueda ser espionaje industrial, y bueno, siempre hay personas que
se dedican a hacerlo ya no tanto por un espionaje, sino por causar daño. No obstante, los ciberataques, los piratas informáticos, hablando en plata, se forran con esto. Es uno de los delitos más lucrativos del mundo. El coste de las cuentas de correo, de una cuenta PayPal, pues vamos, de una tarjeta de crédito, pues se venden en la dark web se venden como churros, ¿vale? Entonces, debemos tener siempre vigilados esta clase de posibles amenazas porque al final la prevención se basa en tener conocimiento de ello. España, a fecha de hoy, es el cuarto país europeo que más ataques sufre dentro del sector industrial. A continuación, quiero compartir con vosotros la noticia de que si bien ahora sufrimos un promedio de un ciberataque cada 11 segundos en el mundo, que no es poco, las pérdidas económicas derivadas de los ataques cibernéticos a escala mundial ha pasado en cuestión de una década de varios millones de dólares a ser billones con B de dólares y próximamente vamos a entrar en los trillones de dólares. El año que viene se estima, y probablemente no es algo desencaminado, se estima que se va a triplicar la incidencia de ataques dentro del sector de cadena de suministros. Y ojo, que si bien habrá mucha gente que piense, bueno, esto a mí no me incumbe, ¿verdad? Esto será sobre todo para las grandes empresas, para las grandes cuentas. Ojalá, nada más lejos de la realidad. Tenemos aquí una noticia que Google comparte y es que aproximadamente la mitad de estos riesgos afectan a pymes. ¿Esto a qué se debe? Muy sencillo. Si bien una gran empresa, una organización, una asociación empresarial es un objetivo jugoso para los malos, para los piratas informáticos, por lo general va a tener unas medidas más avanzadas. Por tanto, aunque la recompensa sea interesante, el esfuerzo es grande. No obstante, ocurre que para una pequeña empresa, para una pequeña, una mediana empresa, un despacho de autónomos, en muchos casos no existe concienciación y no existen ni siquiera las medidas más esenciales, más allá de a lo mejor pues tener un antivirus o incluso habrá quien no lo tenga o lo tenga expirado. Caso típico, cualquier persona que utilice Macintosh, que yo como experto en el tema estoy acostumbrado a todo tipo de sistemas operativos y os digo que mucha gente piensa que por tener Mac ya no necesita tener antivirus ni tampoco un cortafuegos. Ojalá, nada más lejos de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que aproximadamente la mitad de los ciberataques afectan a pymes, con resultados devastadores que en realidad son fácilmente solucionables, fácil y económicamente solucionables. Dentro del sector industrial, concretamente dentro de la cadena de suministro, aquí pasando ahora del dato de las pymes, os comparto un par de noticias a grandes empresas. Una de ellas, la cadena de perfumería Douglas, bastante famosa, que sufrió una filtración bastante importante. Nuestra compañera Pilar os podrá mencionar más adelante algunos datos de las sanciones que esto acarrea por parte de la EPD, de la Agencia Española de Protección de Datos. Luego tenemos otro ejemplo de la compañía Vans que sufrió un ataque. Aquí afortunadamente no hubo una filtración de datos personales, sí que hubo una paralización con las consecuentes pérdidas dentro de la campaña navideña. Imaginad también ya no solamente una cuestión de las pérdidas en ese momento, sino también las reclamaciones por parte de usuarios que se quedaron con una mano delante y una mano detrás. No creo que les hiciera mucha gracia. Nosotros, como expertos en gestión global de riesgos, tratamos no solo los riesgos como tales, sino dentro de nuestra actividad de consultoría, algo que de hecho aprendí en su momento cuando estudié la norma ISO 9001 de calidad, es que se tratan ambas caras de la moneda. Se trata, por un lado, la gestión de riesgos y también la gestión de oportunidades. Cuando se lleva a cabo, quizá os sonará el famoso análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. En un análisis DAFO, lo que viene siendo una posible amenaza, un posible riesgo, si se trata adecuadamente, pues dicho riesgo se puede transformar en una oportunidad. Por ello tenemos como también como oportunidad la inteligencia artificial. La inteligencia artificial conlleva riesgos importantes, claro está. Seguir más lejos, todo lo que hay ahora mismo
estafas por deepfakes, que viene siendo la nomenclatura, cuando simplemente por grabar tu voz ya una máquina, un algoritmo es capaz de sintetizarla, básicamente con escucharnos durante medio minuto, ya pueden sintetizar nuestra voz con bastante fiabilidad. No es algo a tomar a la ligera, ¿vale? Entonces, sí es un riesgo importante la inteligencia artificial y de hecho ahora mismo se está aprobando un nuevo reglamento de la IA debido a ciertos sectores como ChatGPT, os sonará, eso está ahora mismo en boca de todo el mundo. ChatGPT se está llegando ahora mismo a reclamaciones contra OpenIA, que es la desarrolladora, porque parece ser que vulnera la protección de datos a nivel europeo. Entonces, sí, por supuesto, hay riesgos que se tienen que regular, que están en ello, y hay temor, y sin embargo, a pesar de ello, si se gestiona adecuadamente, pues hay un gran abanico de oportunidades. La inteligencia artificial pues conlleva tanto una proliferación mayor de amenazas como también permite optimizar costes y multiplicar las oportunidades y la productividad en cualquier organización. Es por ello que muchos almacenes están acogiendo pues, la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, pues tenemos el ejemplo de IoT, quizá os suene el concepto, Internet of Things, vienen siendo todos los dispositivos inteligentes, ¿vale? Internet of Things aplicado a la industria es lo que se conoce como la industria 4.0. Cada vez más almacenes y cada vez más instalaciones industriales están haciendo acopio de dicha tecnología. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir un ciberataque? Os he comentado todo esto, no es por meter miedo ni mucho menos. Aquí la idea es, pues en primer lugar, concienciar. Es algo fundamental, porque a fin de cuentas, el primer riesgo que hay es el desconocimiento. Si tenemos una cierta formación, no hace falta ser un experto en la materia. Para eso nos tenéis a nosotros, para asesoraros en todo aquello que necesitéis, ¿de acuerdo? Pero si bien es importante estar concienciado desde arriba, también es importante que todos los miembros que pertenezcan a un sistema de seguridad de la información, conocido técnicamente como SGSI, todos los que estén integrados en el sistema de información, pues que estén concienciados, desde un empleado hasta un directivo, ¿de acuerdo? Que reciban una cierta formación, que estén medianamente actualizados de las amenazas que hay, de las consecuencias y de las medidas que hay para poder prevenir y para poder reaccionar. También, por supuesto, se trata de aplicar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Hay cantidad de casos de amenazas que las organizaciones invierten un pastizal en tecnología, pero no dedican el tiempo para formar a sus equipos y sin esa formación, pues la mente, hablando un poco en plata, la mente humana es más débil que la máquina. Es más fácil hackear la mente humana que hackear una máquina tejida tecnológicamente. En segundo lugar, pues tenemos el responsable de seguridad de información. Habrá aquí gente que pensará, oye, yo tengo un informático maravilloso en mis instalaciones que se encarga de que todo esté conectado en red, el router está muy bien conectado, tenemos nuestra wifi privada, nuestra wifi para los clientes, también este informático se encarga de que las impresoras impriman y escaneen maravillosamente, muy bien, que los sistemas estén actualizados, eso es espléndido y merece bastante reconocimiento. Sin embargo, el Esquema Nacional de Seguridad, conocido como ENS, del año 2010, revisado recientemente en el año 22, el Esquema Nacional de Seguridad contempla dos figuras diferenciadas. Por un lado, el responsable de servicio, que viene siendo nuestro informático de toda la vida. Por otro lado, el responsable de seguridad. Entonces, es importante trasladar riesgos, transferir riesgos a esta persona o a este departamento. Puede ser alguien interno en la empresa o puede ser alguien externo. Por supuesto, el responsable de seguridad quita tarea y quita responsabilidad al informático, complementa perfectamente su tarea, ¿de acuerdo? Y debe estar en comunicación permanente con el responsable del servicio y con todos los integrantes del sistema de seguridad de la información, es decir, todos los trabajadores y directivos que utilicen sistemas informáticos. En tercer lugar, de las 5 medidas que os voy a compartir, pues en tercer lugar tenemos el blindaje del correo electrónico, comenzando por, en primer lugar, establecer una contraseña segura, ¿vale?
que sea diferente a la contraseña que utilizamos para otros, de las credenciales que utilizamos en otras páginas web o en otros proveedores de correo, y utilizar siempre que sea posible el doble factor de autenticación, ya sea a través de un SMS o sea a través de un segundo correo electrónico o de una aplicación, ¿de acuerdo? También cuando hablamos de blindar el correo electrónico, hablamos de elegir un proveedor de correo que sabemos que responde correctamente, que hace copias de seguridad. También hablamos de, por supuesto, configurar de la manera adecuada los filtros de spam. Cualquier posible correo no deseado, pues intentar limitar que nos lleguen ese tipo de, que no obstante siempre nos van a llegar. Ahora bien, os he comentado un poquito algunos tips de la parte técnica, que podríamos hablar de que los correos estén siempre cifrados, eso es otro más importante, que estén cifrados los correos entrantes y salientes. Ahora os voy a hablar del componente humano. El blindaje de correo electrónico también pasa por tener una cierta prevención. Es decir, si nosotros vemos un correo sospechoso de un remitente desconocido que nos está enviando un archivo adjunto o que nos está enviando un enlace a una página web que desconocemos, pues no nos vamos a descargar el archivo adjunto, no vamos a hacer clic en esa página web, en esa URL, sino que ante todo, pues nos vamos a poner en contacto con el responsable de seguridad para evaluar cualquier posible amenaza, que en muchos casos, ya os digo, el correo electrónico suele ser el vector de entrada más habitual en una organización. Hasta el 80% de las amenazas llegan a través del correo electrónico. En cuarto lugar, pues tenemos los análisis de vulnerabilidades. Esto va mucho más allá de un análisis, de un escaneo de virus, que por supuesto está por descontado que es necesario contar con una protección antivirus y con un cortafuegos activo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de análisis de vulnerabilidades, tenemos que definir una vulnerabilidad que es, pues viene siendo una vulnerabilidad, es una debilidad en los sistemas que puede ser explotada por las amenazas. Se soluciona, por lo general, o bien a través de parches, actualizaciones que sacan los desarrolladores de software, o bien a través de correcciones que podemos llevar a cabo de manera técnica sin necesidad de actualizar nuestro software o nuestro hardware. Las vulnerabilidades pueden ser a nivel de hardware, de software o de la propia red. Entonces, cuando hablamos de un análisis de vulnerabilidades, nos referimos en primer lugar a todos los dispositivos a nivel interno, ¿de acuerdo? O sea, vulnerabilidades en ordenadores, en tablets, en móviles. En segundo lugar, también hablamos de vulnerabilidades en la propia red. Cualquier dispositivo que esté conectado a esa red interna de la empresa. Y en tercer lugar, pues hablamos, perdón, un pequeño matiz. Con los dispositivos conectados, los análisis de vulnerabilidades de red, me refiero también a los dispositivos IoT, ¿vale? Os pongo un ejemplo que puede parecer un poco tonto. Un frigorífico, que ahora mismo están poniéndose de moda los frigoríficos inteligentes, pues eso también es vulnerable. De hecho, en auditorías de seguridad se han llegado a ver como incluso como se han llegado a establecer no conformidades por un robot Roomba, que parece cachondeo, pero no es así. Se ha llegado a establecer una no conformidad por un robot Roomba que era vulnerable. Bien, y ya en tercer y último lugar de las vulnerabilidades, pues hablamos de la página web. Entonces, es muy importante, independientemente de que la web esté basada en WordPress o en cualquier otro sistema de programación, es muy importante llevar a cabo estos análisis y mantener actualizado nuestro CMS de la página web. Por último, y ya con esto casi termino mi bloque, pues políticas de seguridad. Y no estamos hablando de un documento como tal, que sí, que por supuesto esto se refleja en un documento, pero las políticas de seguridad son algo vivo. Y aquí hablamos no solamente de decir, oye, esto es así y lo tenéis. No, no, no. Las políticas de seguridad se comparten y se conciencian, tienen relación con el apartado 1 y con el 2, ¿de acuerdo? Tienen relación con todo. Aquí estamos hablando de políticas de contraseñas seguras, de cambios de contraseñas periódicos, de esta persona se ha incorporado en la empresa, es nuevo, pues tiene que recibir formación para concienciarse en materia de protección de datos y por lo menos a nivel básico para evitar riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de las políticas de seguridad, pues hablamos de lo que se conoce como el cumplimiento normativo, compliance, a diferentes áreas, pues aquí hablamos a nivel tecnológico y compliance tecnológico, que se basa, pues entre otras cosas, en la protección de datos,
y también en la norma ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información. Otro dato, si me lo permitís, y ya termino con este bloque, eh, otro dato importante es que aquellas empresas que trabajáis con el sector público, con organismos oficiales, pues en muchos casos, si trabajáis con proveedores de servicios que implique intercambio de datos, pues se exige estar adaptado al ENS, al Esquema Nacional de Seguridad. Esto forma parte también del cumplimiento normativo a nivel tecnológico. Por último, y ya en breve cedo la palabra a mi compañera, aquí podemos definir los diferentes grados de madurez cibernético en una organización. Por supuesto, siempre hay un nivel más bajo, ¿vale? Siempre podemos encontrarnos una empresa, una organización que diga, bueno, ¿a mí qué me va a pasar? Llevo ya 20 o 30 años, nunca me ha sucedido nada, ¿qué me va a pasar? No pasa nada hasta que pasa. Tenemos en la parte baja de la pirámide aquellos que invierten solo en tecnología de prevención. Eso es imprescindible, pero no cometamos el error de pensar, aquí tenemos que invertir miles de euros. No, no necesariamente. En muchos casos la inversión en tecnología de prevención, no solo el antivirus, que es solamente una parte, sino otra serie de medidas, pues no tiene por qué ser elevado, puede ser económico. Al final se trata de adaptarlo a cada organización y a cada necesidad, ¿vale? Eso es lo primero. Sin embargo, es importante combinar esta base con formación continua y con otras zonas como análisis de vulnerabilidades y, por otro lado, también monitorización y detección de intrusiones. Os pongo un ejemplo muy específico, la APT, que se conocen como las amenazas persistentes avanzadas, traducido al español. Una amenaza persistente avanzada puede colarse en nuestra organización sin tener nosotros ni puñetera idea, que no se manifieste hasta semanas o incluso meses más tarde. Los malos pueden haberlo concebido de esa manera adrede para ir obteniendo lo que se conoce como un acceso lateral, ir escalando privilegios y cuando menos nos lo esperamos, pues tasca, aquí estoy yo. Entonces, es muy importante también contar con estas medidas para poder estar monitorizando cualquier posible intento de intrusión en nuestra red, en nuestros sistemas, ¿vale? Y ya por último, pues es de gran ayuda el contar con un PRD, que se traduce a español, bueno, un DRP o un PRD es un plan de recuperación ante desastres. Como podréis imaginar, los planes de recuperación ante desastres contemplan, entre otras cuestiones, las copias de seguridad. Por regla general, toda empresa, la que menos y la que más, lleva a cabo al menos una copia de seguridad al año. Una sola copia al año es un poco para echarse a llorar, pero la que menos, pues suele hacer un backup al año. Ojo, que incluso las que hacen backups, copias de seguridad con frecuencia, no siempre lo hace de la manera correcta, ¿vale? Porque es que también hay que considerar no solo una cuestión de seguridad de la información en cuanto a confidencialidad, en cuanto a posibles brechas, ¿vale? En cuanto a filtrados, sino que también tenemos que considerar la disponibilidad. Imaginad que ocurre un percance y que yo he perdido toda la copia de seguridad, todo lo del último mes. Pues luego el tener que responder ante los clientes o al haber perdido ficheros de clientes y de proveedores importantes de esas últimas 3, 4 semanas, me puede acarrear un tiempo y unos costes operativos y económicos muy importantes. Más amplio que el PRD, pues está el plan de continuidad de negocio. Y aquí hacemos mención de la norma ISO 22301, que es precisamente de esta materia. Concretamente, dentro de ciber, dentro de riesgos tecnológicos, no solamente hablamos de ciberamenazas, hablamos de cualquier posible riesgo que pueda peligrar la continuidad, que pueda hacer peligrar la continuidad de nuestro sistema tecnológico, como bien podría ser un incendio, un corte de luz, riesgos ambientales como un terremoto, etcétera, etcétera. Todo eso lo debemos contemplar y es importante también estar actualizándolo de manera periódica. Que entra cualquier nuevo activo, pues lo actualizamos y lo consideramos como parte de nuestro programa de ciberseguridad. ¿Que hemos sufrido una ciberamenaza? No pasa nada. Bueno, pasa sí pasa, pero lo actualizamos en nuestro programa de continuidad de negocio de tal manera que aprendemos de ese error y luego nos fortalecemos. Y al final, a nivel ya no solamente interno, sino a nivel externo, nos posiciona con mayor fortaleza dentro del mercado. Nos va a hacer ser más eficientes, nos va a reducir costes y nos va a hacer ser pues, mucho más competitivos. Dentro de la continuidad de negocio es una buena práctica
transferir riesgos no solamente a un programa, no solamente a un, lo diré, no solo a un programa de cumplimiento normativo compliance tecnológico, no solo a un departamento específico de seguridad de la información que puede ser interno o externo, sino también a un programa de seguros, a una póliza de riesgo cibernético. Y aquí, de compañeros, voy a dar paso a Pilar Mazas, que ella es una gran experta, con muchos años a sus espaldas, tratando riesgos de todo tipo, especialmente ciber, y ella os va a compartir su sabiduría en esta materia. Os animo a cualquier duda o sugerencia que pueda surgir, pues la ronda de preguntas y respuestas estaremos encantados de poder atenderos. Y asimismo, si consideráis que os quedáis con cosas en el tintero que tenéis ganas de más, pues estaremos encantados de impartir un segundo seminario si fuera preciso. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Cándido. Pilar, cuando quieras. Buenos días a todos. Soy Pilar Mazas, directora técnica de Grupo Recoletos Spasei. Después de esta magnífica exposición que ha hecho mi compañero Cándido, yo voy a entrar en materia más propia de cómo dar cobertura a estos riesgos cibernéticos, trasladando este riesgo a las compañías de seguros. Voy a compartir pantalla. Creo que ya está visible. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Vamos a comenzar hablando del origen de la necesidad de contratar una póliza de ciberseguridad. Después de lo que nos ha trasladado Cándido, vemos la necesidad de tratar este riesgo en profundidad. Lo primero que quiero hablar con vosotros es ponernos en el caso de un siniestro que pueda ocurrir en una de vuestras organizaciones. Vamos a un hecho concreto en el que llegamos un día a trabajar a la oficina y nos encontramos con que se ha producido un ataque cibernético que bien puede producir una denegación de servicios, es decir, no podemos acceder a nuestro servidor, o nuestros datos están encriptados. Obviamente es una situación muy dramática, muy tensa, a la que hay que dar solución. Lo primero que nos preguntamos es qué es lo que ha podido ocurrir, hasta dónde ha llegado el ataque, qué es lo que tenemos que hacer ahora, y son preguntas muy importantes en una situación de gran estrés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Intentar parar el ataque para que no haga más daño. Lo segundo, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para recuperar los programas informáticos que han sido dañados, los datos que han sido encriptados? Todo esto son cuestiones que se plantean inmediatamente ante la ocurrencia del siniestro, pero va más allá. Todo esto tiene un impacto. Pongámonos en el caso en el que nuestros datos no tenemos acceso a ellos, o nuestros programas informáticos habituales no podemos trabajar con ellos, implica una paralización de la actividad. La empresa en ese momento no puede trabajar. Esto tiene sus consecuencias económicas y también reputacionales. Económicas, pues porque no podemos hacer pagos urgentes que había que hacer este día, hacer prestación de servicios a nuestros clientes, recibir mercancía en nuestros almacenes, realizar un cambio de turnos en los operarios. Toda esta actividad normal va a quedar paralizada, lo cual obviamente puede tener incluso repercusiones en terceros. Podemos romper la cadena de suministros a nuestros clientes y nos van a responsabilizar de esta falta de suministro en el tiempo acordado. Todo este impacto, además, hay que sumarlo a la responsabilidad que se deriva frente a terceros que ven afectados la vulneración de sus datos personales. La empresa va a tener que plantearse si es preciso realizar una comunicación a estos afectados y, por lo tanto, a la Agencia de Protección de Datos.
sin menoscabar la importancia que tiene frente a la imagen pública de la empresa cuando esto sea conocido. Es decir, un siniestro va a suponer una serie de costes importantes en la organización, no solamente en tiempos, sino también en costes económicos que pueden llegar a cantidades muy importantes, incluso a paralizar el funcionamiento normal de la empresa durante largo tiempo. Incluso se han visto casos de tener que cerrar la misma. Vamos a trasladar ahora esta situación a la contratación de una póliza de ciberseguridad. Surgió no hace muchos años, pero han tenido un desarrollo muy importante. Empezó a trabajarse en Estados Unidos, de aquí saltó a Europa y se acomodó a las circunstancias legales del marco europeo. Es una póliza muy curiosa porque pertenece al ramo de responsabilidad civil. Es decir, su origen es dar cobertura como eje central a las reclamaciones de terceros por los daños que les hemos ocasionado al haber sido vulnerados sus datos personales. Este es el eje central de la póliza sobre lo que se vertebra el resto de las coberturas. Considero, como os decía, que es una póliza curiosa porque si bien el centro es la responsabilidad civil, se han desarrollado una serie de coberturas adicionales que podemos considerar incluso que son servicios, más que coberturas propias de una póliza de seguros. Me refiero con ello a una partida muy importante inicial, un paquete que llamamos gestión de incidentes. Una vez esta gestión de incidentes va a dar respuesta a los problemas que se encuentra la empresa ante un ataque cibernético. Me refiero, una vez ocurrido dicho ataque, hay que hacer una evaluación del incidente y de los daños. A través de la póliza de seguros encontraremos una evaluación de esta situación, de qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha producido, cuáles son los daños causados y cómo se puede parar este ataque. Además, se valorará cómo hacer la recuperación tanto de los programas informáticos como de los datos afectados y en caso de que no se puedan recuperar, la posibilidad de volver a grabarlos o incluso pagar el estorno necesario para que el hacker devuelva los datos a su propietario, a la empresa. Nos proporciona también una cobertura interesante este paquete de gestión de incidentes, que es la evaluación legal de la situación. Es decir, cómo repercute legalmente a la empresa. ¿Es preciso hacer comunicaciones a los afectados, es decir, aquellas personas físicas de las que la empresa dispone sus datos almacenados en sus servidores? ¿Cómo realizar esta comunicación? A través de la póliza de seguros, la compañía nos ofrecerá un gabinete de expertos legales para saber cómo hacer esta comunicación y recoger todas las reclamaciones que puedan producirse y tratarlas. No solo esto, hará también una evaluación de la repercusión mediática del ataque cibernético al hacerse público. Va a afectar a la empresa de una manera importante. Un gabinete de expertos nos asesorará cómo hacer las comunicaciones en tiempo y en forma para mitigar este daño reputacional. Además, realizará para la empresa un análisis forense. Este análisis forense versará sobre lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y qué es lo que ha quedado afectado, incluso los datos personales que han podido quedar vulnerados. Este informe forense es de gran valía, no solamente para saber la empresa qué es lo que ha ocurrido y poder acometer respuestas, sino también frente a la Agencia de Protección de Datos en caso de que veamos necesario hacer la comunicación a dicha agencia del ataque percibido.
En la cobertura de protección de datos que estábamos comentando, no solamente se va a dar traslado a la Agencia de Protección de Datos de la forma más conveniente, acompañado de este informe pericial de gran valor, sino que además se cubrirán todos los gastos que suponga esta inspección e incluso las sanciones que la Agencia de Protección de Datos pueda imponer a la empresa. Sabemos todos que a raíz de la nueva ley, estas sanciones pueden llegar incluso al 4 por mil de la facturación mundial de la empresa o hasta 20 millones, la mayor de las dos cantidades. Adicionalmente, comentábamos que había otra serie de coberturas y es importante destacar dos de ellas. Una, la responsabilidad civil objetiva que tiene la empresa frente a este ataque por actividades en medios digitales. Hoy día todos nos comunicamos a través de las redes, tenemos presencia a través de nuestra web en las redes y un ataque informático puede ser simplemente la utilización del nombre de la empresa para hacer una difamación de una empresa competidora, utilizar el espionaje, vulnerar derechos de autor. Todo esto también tiene su cobertura en la póliza. Hay otro matiz a considerar que es bastante habitual en estos ataques cibernéticos, que es el robo de la identidad. Toda reclamación, daño o perjuicio que se ocasione por un uso indebido de nuestro nombre que suponga el pago por parte de nuestros clientes de una factura falsa o incluso que nosotros como empresa paguemos una factura de proveedor que sea falsa, haya llegado ilícitamente, tendrá también su cobertura dentro de la póliza. Una mención especial que quería hacer es a un tema curioso que aparece en la póliza de ciberseguridad, que es la extorsión cibernética. Había comentado inicialmente que una vez iniciado el proceso de recuperación de datos informáticos o programas informáticos que han sido dañados, puede darse tras un análisis entre el equipo informático de la empresa así como los asesores tecnológicos de la compañía, que no hay forma humana posible de hacer recuperaciones de esos datos y que se debería estimar la necesidad de recuperarlos a través del pago del estorno. Esto, aunque es curioso que se dé, aparece como cobertura en las pólizas de ciberseguridad. No quería dejar de mencionar algo muy importante y es la paralización de la actividad. Cuando sufrimos un ataque informático, su alcance puede ser muy lesivo para la actividad normal de la empresa, incluso llegar a paralizarla durante cierto tiempo. Gracias a la cobertura de interrupción de negocio que aparece en la póliza de ciberseguridad, todos los gastos que hay que asumir, me refiero a horas extras, compra de material a la competencia para no romper cadenas de suministros, etcétera, etcétera, así como el propio ejercicio de la actividad va a tener su cobertura en la póliza ciber. Y por último, y para concluir mi exposición, es una cuestión que siempre nos plantean las empresas que están interesadas en este tipo de seguros, es hacer mención a lo que se va a tener en cuenta por parte de las compañías para realizar una propuesta de ciberseguridad, de un seguro ciber. Es imprescindible conocer ciertos datos. Importantísimo la actividad desarrollada por la empresa, la localización de sus riesgos, tanto nacionales como fuera del entorno nacional, el número de empleados, el número de dispositivos, tanto tablets, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, el número de registros de personas físicas
que están almacenados en nuestros sistemas. Esto es para la cobertura, obviamente, de protección de datos. Importantísimo los datos de salud y de tarjetas de pagos, porque también tenemos la cobertura de pagos ilícitos a través de pasarelas de pagos. ¿Cuáles son nuestros proveedores de servicios externos? Porque gracias a la póliza no solamente se tiene cobertura a los ataques cibernéticos ocurridos contra nuestra empresa, sino también contra los sistemas informáticos de nuestros proveedores de servicios. Es decir, si un proveedor nuestro, bien sea un gabinete fiscal o un gabinete tecnológico, sufriera un ataque y no pudiera realizar su actividad influyendo negativamente en nuestra empresa, también se le daría cobertura. Finalmente, para conocer la compañía de seguros cómo es la exposición al riesgo de nuestros sistemas informáticos, realizará un cuestionario donde se recogen preguntas acerca de los software, licencias y alojamientos en red de la empresa y cómo tienen ciertos controles de seguridad informática. Me refiero a copias de seguridad, antivirus, si se dispone de autentificación de firmas, cómo es la conexión remota en caso de que existiera, cuál es la política de contraseñas que se sigue, si existe un plan de gestión de eventos y de supervisión de las amenazas y un análisis periódico de vulnerabilidades, si los empleados disponen de formación en seguridad informática, cuál es la seguridad informática en los puntos de trabajo, me refiero tanto portátiles así como ordenadores en general, si existe cifrado de datos personales y, lógicamente, si ha habido siniestralidad previa. Con todos estos datos, las compañías de seguros, actualmente en España son varias las que trabajan este ramo, podrán realizar una propuesta de cobertura a través de la póliza de ciber para el riesgo cibernético. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a los dos. La verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado. Yo creo que se nos abre un mundo un mundo desconocido, un mundo en el que no estamos muy formados, no estamos muy preparados. Supongo que esto que nos cuentas, Pilar, de cómo se calcula el coste de la póliza de ciberseguro, conviene seguramente que una empresa primero se prepare antes de contratarla, es decir, como que de alguna manera establezca todos estos sistemas de contraseñas, de seguridad, ¿no? Que previamente a la contratación Sí, haga al respecto de esto sí que os puedo comentar que cuando se comenzó a trabajar el seguro ciber en España, los requisitos que pedían las compañías eran bastante menores. ¿Qué ha ocurrido? Que la siniestralidad se ha disparado, con lo cual las compañías han respondido aumentando las exigencias de una seguridad previa para poder contratar una póliza de ciber. Esto es muy sencillo, yo siempre lo explico de la misma manera. Igual que cuando tenemos nuestra nave, la compañía nos exige una serie de medidas de seguridad contra robo y contra incendio. Es decir, no quieres que te cubra robo de mercancía si me has dejado la puerta abierta. Te exijo que tengas unas cámaras de vigilancia, una puerta de seguridad, etcétera, etcétera. En el seguro civil nos ocurre lo mismo, ¿no? Yo te puedo dar cobertura siempre que tú tengas medidas preventivas para evitar un ataque. Cumplas unas medidas lógicas de prevención. Es la nueva forma de robar hoy día. De hecho, ya lo ha comentado mi compañero Cándido, la siniestralidad ha subido muchísimo, los ataques son muchísimos, las consecuencias económicas son muy lesivas y es lógico pedir un primer escudo
de protección a las empresas para poder contratar el seguro ciber, ya que nadie, por mucho que se proteja, está exento que sufra un ataque informático. Los hackers van muy deprisa y encuentran muchas artimañas para vencer las barreras que se han impuesto. Perfecto. Pues tengo por aquí varias preguntas. Una de ellas es, me dicen, en muchas oficinas se apuntan las contraseñas en los post-it y claramente esto supone una amenaza para la seguridad de la información. Y por eso me gustaría saber qué opináis de los gestores de contraseñas. No sé si es más hacia ti o hacia Cándido. Buena pregunta. Si me lo permites, Belén, voy a responder primero una de Isaac, que estoy leyendo aquí un poquito más arriba, que es bastante buena, que es, a ver, un segundito. Sí, es precisamente acerca de cuando una copia de seguridad ha sufrido un ataque y durante el tiempo ese ataque permanece, lo que hablábamos antes de una amenaza persistente avanzada. ¿Qué ocurriría en caso de que las copias de seguridad estén, digamos, contaminadas? Pues es una pregunta excelente. Aquí depende de muchas variables. La primera es, ¿existe posibilidad, a ver, de cuánto tiempo más atrás estamos hablando? ¿Existe posibilidad de que podamos recuperar la copia de seguridad por nuestra cuenta? ¿O por el contrario, es una información que los malos se han hecho con ella a través de, por ejemplo, un ataque de ransomware? De ser así, pues si los malos se han hecho con ella, pues como indicaba la compañera Pilar, podemos estudiar digamos, el aceptar el extorno que la compañía aseguradora, transferir ese riesgo a la compañía aseguradora para, digamos, pagar esa indemnización, ese extorno y recuperar la info. ¿Qué ocurre? Que en varios casos, cada vez más, se encuentran situaciones en las cuales no se recupera la información o se recupera solo una parte. Entonces, aunque eso está bien, tenerlo como medida auxiliar, tenemos que tener un buen programa de copias de seguridad. ¿Qué ocurre si ninguna de ellas, si tenemos la mala suerte de que ninguna de ellas sirve? Pues deberíamos coger la más reciente posible y a través de un análisis forense montarlo en un ordenador que puede ser o bien un ordenador aislado de la red o bien en una máquina virtual y ahí realizar ingeniería inversa y extraer la información, todo lo que se pueda, por supuesto, y, por supuesto, separarlo del malware en cuestión, de la amenaza en cuestión. Ojo, que después de ese tinglado habrá que hacer un análisis completo de la red y de todos los equipos para asegurarnos que una vez rescatado lo posible del backup, que no haya resquicios dentro de nuestros sistemas. La pregunta es Perfecto, gracias. compleja y es muy buena. Pues yo creo Y que en está respuesta, bien contestada. Y la segunda, la que decíamos de las gestores de contraseñas. también es una buena pregunta. A ver, sí, yo me he llegado a encontrar incluso clínicas, hospitales, bueno, hospitales no, por suerte, pero clínicas grandes y, bueno, clínicas medianitas que tenían apuntadas las contraseñas en POSIT. O sea, lo que dice aquí la compañera es totalmente cierto, aunque parezca de comedia, de tragicomedia. Pues sí, ahí para empezar es una vulneración tremenda contra la ley de protección de datos, contra lo que es el principio básico de confidencialidad de la información. O sea, el hecho de que cualquiera pueda acceder a nuestra plataforma, que bueno, que luego a nivel interno pueden que los datos estén anonimizados, como se suele hacer, ¿vale? En temas sanitarios, y que estén asignados números, referencias, códigos, sí, pero aún así va a poder, cualquiera va a poder vulnerar esa seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues o bien anotarlo, lo más rudimentario que hay, ¿vale? Anotarlo en un bloc de notas en el ordenador es mucho mejor que en un POSIT. Pero un gestor de contraseñas, sin duda, es una buena opción. Ya aquí no me voy a mojar, ¿vale? Si me preguntáis, ¿cuál gestor recomendáis? Pues depende, porque es que al final casi ninguno se libra, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, los gestores de los navegadores. Se sabe que el gestor de Google Chrome pues ha sufrido brechas. Sin embargo, ahora mismo con los últimos parches que han sacado, pues ahora mismo ha sido reforzado bastante. Incluso el todopoderoso LastPass, que tal vez os suene, el famoso gestor de contraseñas LastPass, pues ha sufrido vulneraciones recientemente en los últimos meses. O sea que al final ningún gestor de contraseñas se libra. Se trata de tener todo diversificado
y, por supuesto, mantener los sistemas actualizados y no poner todos, igual que en la bolsa, no poner todos los activos dentro de la misma cesta, sino saber repartirlos de manera adecuada, contar con respaldos y contar con múltiples factores de autenticación. Si a mí me roban una contraseña, pero hay un doble factor o un triple factor de autenticación, el riesgo de que penetren en nuestro sistema va a ser muy inferior, ¿vale? Perfecto. Pues vamos con la última pregunta y ya lo dejamos aquí por no excedernos mucho del tiempo. Nos preguntan también si un buen antivirus tiene su base de datos y es capaz de detectar qué archivos maliciosos se encuentran en dicha base de datos y capaz su ejecución. Incluso actualmente trabajan con inteligencia artificial y aunque no estén en dicha base de datos, supuestamente son capaces de detectar amenazas. ¿Hasta qué punto nos protege y qué amenazas quedarían fuera de esta protección? Es una buena pregunta, un poquito larga, pero más o menos en conjunto me he quedado con lo principal. A ver, sí, existen antivirus con inteligencia artificial. De hecho, existen los antaño antivirus que protegían en punto final y existen ahora los famosos EDR, que no solamente son los antivirus de pago, sino también existen antivirus gratuitos con el sistema EDR que responden de una manera más eficiente. Sí, son eficaces, sí ayudan, pero como os indicaba previamente, un antivirus es una capa más. Es como, os voy a poner un ejemplo, que cuando vamos a una competición de motos, aquellos que os gusten las motos, cuando un competidor profesional se equipa, no se pone solamente el casco, se pone el casco, la chaqueta, los pantalones acolchados, los guantes, etcétera, etcétera. El antivirus, pues, es el casco, es una parte del conjunto que debemos considerar como dentro de las medidas preventivas. Perfecto, pues además ha entrado otra pregunta más a continuación que queda respondida también con esto que nos has dicho ahora, que un antivirus no es una medida infalible para garantizar la seguridad de una empresa, ¿no? Es una de las muchas medidas que hay que implementar, ¿no? Entiendo por lo que nos has dicho. Pues lo vamos a dejar aquí, no porque no tengamos mucho más de lo que hablar, pero porque el tiempo es limitado, pero bueno, os agradecemos muchísimo esta sesión, Cándido, Pilar, a Recoletos. Y recojo el guante que nos has lanzado antes, que decías que se podía hacer una segunda, quizás una segunda conferencia sobre este tema, que yo creo que hay suficiente contenido como para hacer quizás otra sesión sobre esto muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias y a vuestra disposición. Gracias.